Un momento, chicos. Está que carga, ya está que se graba. Así. En esta semana vamos a tratar lo que es el punto de equilibrio ligado a los temas de margen de contribución, costos variables, costos fijos, que tienen que ver con el costeo directo o costeo variable. En principio vamos a hacer un repaso general sobre lo que son los costos para refrescar un poco la memoria y sobre lo que es el costeo variable. Y luego ya entraremos de lleno a nuestro tema en mención. Comparto pantalla para iniciar con la clase. Bien, los costos se pueden clasificar de diversas maneras, en función a diversos atributos. Nosotros vamos a ver un par de clasificaciones. Uno, en función a la variabilidad, ¿no? Los costos se van a clasificar en costos variables o costos fijos. Los costos variables son los egresos de fondos destinados al proceso productivo que varían en función a la cantidad producida. Entonces, por la función de producción, mi costo variable unitario por la cantidad de unidades producidas me va a dar mi costo variable total. Los costos fijos son egresos de fondo destinados al proceso productivo que no varían en función a la cantidad producida. Los costos fijos en el corto plazo se mantienen constantes, no varían. Sin embargo, en el largo plazo van a tener una ligera variación. ¿Producto de qué? Posiblemente de la inflación. Tendríamos que diferenciar claramente lo que es un costo y un gasto. Los costos están asociados al proceso productivo y los gastos están asociados a las actividades de apoyo al proceso productivo, que pueden ser actividades administrativas, actividades de distribución, etc. Luego tenemos concepto de costo de producción clasificados en costos directos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos egresos que se asocian directamente con la manufactura de un producto terminado o con la prestación de un servicio. Entre los costos directos más conocidos tenemos la materia prima directa y también la mano de obra directa. Ambos forman parte del costo primo. Y luego tenemos los costos indirectos, también llamados CIF, costos indirectos de fabricación. Son aquellos egresos que no se pueden aplicar a un producto específico, puesto que son costos indirectos que inciden sobre varias actividades de producción de la empresa. Los costos indirectos van a tener que ser, digamos, asignados a un producto específico en función a una técnica que se llama prorrateo de costos indirectos, que supongo lo habrán visto en detalle en el curso previo. Concepto de costos de producción directos e indirectos. Materia prima. La materia prima directa tiene ciertas características que nos permiten identificarla como tal. Entre ellas están involucradas en el costo del producto. Es un costo representativo. Son fáciles de cuantificar. Por ejemplo, si nosotros producimos un mueble de madera en su integridad, en la materia prima va a ser, por ejemplo, la madera. Obviamente va a haber materiales también directos, pero que son que no se pueden identificar tal vez plenamente.
como las tuercas, los tornillos, etc. Pero igual se consideran como insumos directos. En cambio, los materiales indirectos son aquellos que no cumplen los anteriores requisitos y se consideran CIF. No, la materia prima indirecta definitivamente no es posible identificar plenamente con uno u otro producto. Principalmente puede ser algunos productos que le permiten dar acabado al producto final o que les permiten dar alguna característica especial. De igual forma tenemos la mano de obra, directa e indirecta. La mano de obra directa se identifica y atribuye directamente a un producto terminado o a un servicio prestado. La mano de obra directa va a estar incluida todos los salarios y las prestaciones sociales, es decir, los beneficios que se le pague a un trabajador que se dedique a la función de obrero, ¿no? O que esté metido en la producción de un bien o en la prestación de un servicio. Por el contrario, la mano de obra indirecta son los salarios pagados a los trabajadores que realizan tareas que contribuyen indirectamente a la producción del bien o prestación de servicio. Podríamos tener ahí, por ejemplo, a los gerentes de producción, a los capataces o supervisores, se considerarían mano de obra indirecta. Y por último tenemos los costos indirectos de fábrica. Son los costos y actividades de apoyo a los procesos productivos. Entre ellos tenemos la depreciación, materiales indirectos, mano de obra indirecta, servicios públicos, aseo, vigilancia, arrendamientos, suministros y repuestos, seguros. Todos estos costos, debo de enfatizar, deben estar ligados al proceso productivo. Es decir, si es que yo voy a contratar un seguro, ese seguro, para considerarlo como costo indirecto de fábrica, tiene que estar ligado al seguro, por ejemplo, de una maquinaria de producción o al seguro de una instalación donde se realiza la producción. De igual forma, la depreciación tiene que ser de maquinarias que estén para la producción de bienes. Por ejemplo, si yo tengo una oficina administrativa, esta oficina se va a depreciar. Esa depreciación no es un costo indirecto de fábrica, puesto que la oficina administrativa va a ir a gastos administrativos. Gastos. Se clasifican en 3 categorías: gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. Los gastos de administración tienen que ver con las actividades de apoyo a la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, puede ser gastos del área de contabilidad y finanzas, gastos del área de recursos humanos, todos los gastos asociados a la parte administrativa, por ejemplo, puede ser oficinas, gastos de útiles de escritorio, etc. Y los gastos de venta están asociados a la actividad de distribución de nuestros bienes o servicios. Los gastos de venta van a incluir los gastos del área de comercialización, del área de cobranzas, que puede ser sueldos, en gastos de movilidad, gastos de publicidad, entre otros. Y por último tenemos los gastos financieros, que tienen que ver con los intereses que vamos a pagar por alguna deuda que la empresa contraiga. Esos gastos financieros ya en nuestro estado de resultado van casi en la parte final, previo a la determinación del impuesto a la renta y de la utilidad neta. Y para el tema de punto de equilibrio, nosotros tenemos que tener en consideración un método de costeo que es el costeo variable o directo, el cual va a clasificar
todos los costos y gastos en función a variables y fijos. Entonces aquí tenemos un estado de resultados por costeo variable o directo. Tenemos las ventas, el costo de producción variable y tenemos nuestro margen bruto de contribución, menos gastos de operación variable. Nuestros gastos de operación variable pueden ser de venta, administración. Y la resta del margen de contribución menos los gastos de operación variable me va a dar mi margen total de contribución. Una vez que hallo este margen total de contribución, le voy a restar los costos y gastos fijos. Costos indirectos de fabricación, gastos de venta, gastos de administración, fijos. Total costos fijos y la resta entre el margen total de contribución menos los costos fijos totales, que incluyen también los gastos, nos va a dar la utilidad neta de operación, o la UAII. Ahora entremos a lo que es el margen de contribución. Es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables. Fórmula: margen de contribución va a ser precio de venta menos costos variables. Nota: el precio de venta para este caso es considerado sin impuestos. Vuelvo a repetir, en la teoría de margen de contribución, el precio de venta es sin impuestos. Margen de contribución unitario. Diferencia entre el precio de venta por unidad menos los costos variables por unidad. Y el margen de contribución total, diferencia entre el precio de venta unitario multiplicado por la cantidad y los costos variables unitarios multiplicada por la cantidad. Entonces, margen de contribución total va a ser precio de venta unitario por cantidad Q menos costo variable unitario por cantidad Q. Utilidad del margen de contribución. Bueno, en todo proceso productivo vamos a incurrir en costos variables y en costos fijos. Como hemos dicho, los costos fijos se mantienen constantes en el corto plazo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que así tú produzcas 1000 unidades o 10.000 unidades, obviamente siempre y cuando esté dentro de tu capacidad productiva, los costos fijos van a ser los mismos. Por lo tanto, a más unidades producidas, tus costos fijos se van a diluir mucho mejor. Entonces, dice, si el margen de contribución se determina disminuyendo las ventas, los costos variables, entonces este margen de contribución debe cubrir los costos fijos y la utilidad esperada del inversionista. Para eso calculamos el margen de contribución, para saber si este margen cubre con mis costos fijos y cubre con las expectativas de utilidad del inversionista. Bien, aquí vamos a ver algunas características del margen de contribución, para lo cual voy a compartir un Excel para poder explicarlo mejor.
Bien, aquí tenemos nuestro Excel para poder explicar las características del margen de contribución. Observen. Vamos a tener ventas, costo variable, margen de contribución. Costos fijos y utilidad o pérdida. Entonces, en primer caso, si el margen de contribución es positivo, podría permitir absorber los costos fijos y generar un margen de utilidad esperada. Cuanto mayor sea el margen de contribución, mayor será la utilidad. Imaginemos que tenemos ventas por $10,000 y tenemos unos costos variables de 6,500. Mi margen de contribución va a ser 10,000 menos 6,500, 3,500. Y supongamos que tenemos unos costos fijos de 2,000. Por lo tanto, en este caso, mi utilidad va a ser 1,500. Mi utilidad antes de impuestos, por favor. Estamos calculando la UAII o la EBIT. Entonces, ese es el primer caso. Dice, mientras más sea mi margen de contribución, voy a obtener mayor utilidad. Obviamente, si es que mi costo variable, por ejemplo, fuese 5,500, mi margen de contribución va a ser 4,500 y por ende mi utilidad va a ser 2,500, mucho mayor. Luego, el segundo caso. Cuando el margen de contribución es igual al costo fijo, no deja margen para ganancia, no se genera utilidad, por lo que se considera que la empresa está operando en el punto de equilibrio. Entonces, imaginemos que mis costos fijos fuesen 3,500. Mi utilidad o pérdida va a ser 0. En este caso, mi margen de contribución es igual a mi costo fijo. Por lo tanto, estoy en punto de equilibrio. Eso quiere decir que la empresa no obtiene ganancia, tampoco obtiene pérdida. Luego, cuando el margen de contribución no alcanza a cubrir los costos fijos, es preciso tomar medidas porque se está trabajando a pérdida y se corre el riesgo de quedarse sin capital de trabajo. Imaginemos que mis costos fijos son 4,000. En este caso, mi margen de contribución es 3,500 menos costos fijos 4,000. La utilidad o pérdida, en este caso va a ser una pérdida, va a ser de 500. Y por último tenemos, cuando el margen de contribución es negativo, es decir, los costos variables superan a los ingresos por ventas, se está en una situación ya crítica y se debería suspender la producción del bien en cuestión. Imaginemos que mis costos fijos son 2,500, sin embargo, mis costos variables son 11,000. Es decir, mis ventas son menores que mis costos variables. Por lo tanto, tengo un margen de contribución negativo, menos los costos fijos, tengo una pérdida mucho más acentuada. Entonces, en este caso, estás incurriendo en una pérdida muy pronunciada, puesto que ni siquiera cubres tus costos variables. Posiblemente haya un error en cuanto a la determinación de los precios o haya sucedido alguna crisis que te haya obligado a bajar los precios por debajo de tus costos. Si esto es continuo, entonces tu empresa muy probablemente quiebre.
Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre el margen de contribución. Dice, la compañía Roca Sociedad Anónima vende un solo producto a un precio de venta de 6.40 por unidad. Los costos de producción variables por unidad son 2.45 y los gastos operativos variables de administración y gastos de venta son 1.10. Para el periodo de abril 2019, la empresa va a producir la cantidad de 15.000 unidades. Calcular el margen de contribución unitario total y en porcentajes. Bien, voy a compartir un Word para poder desarrollar este pequeño ejercicio. Bien, aquí tenemos nuestro ejercicio. Veamos, el precio de venta unitario. Primero vamos a calcular a nivel unitario, ¿de acuerdo? Costo variable unitario, margen de contribución. Bien, la empresa ahí se vende a 6.40. Nuestros costos variables van a estar conformados por los costos variables y los gastos operativos variables. Costo variable 2.45 y mi gasto operativo variable 1.10. Por lo tanto, mi margen de contribución va a ser la diferencia de ambos. Es decir, 6.40 menos 2.45 y menos 1.10. Me va a dar 2.85. Este es mi margen de contribución unitario. Luego, mi margen de contribución total, simplemente debo multiplicar por la cantidad producida y vendida, por 15.000. Cada uno de los elementos de mi estado de resultado por costeo variable. Vamos a ver. La venta total va a ser 96.000. El costo variable total $36.750. Luego, los gastos operativos variables, 16.500. Y por último tenemos el margen de contribución,
42.750. Ya tenemos el total. Vayamos el porcentual. Simplemente, como lo hacíamos con el análisis vertical, mis ventas representan el 100%. Por lo tanto, mi costo variable, para saber cuánto representa, divido 36.750 entre mis ventas totales, 96.000. De igual forma, mis gastos operativos variables, 16.500 entre 96.000. O mi margen de contribución, 42.750 entre 96.000. Vamos a ver cuánto nos da cada uno de ellos. $28.28. 28%. $17.19%. Y nuestro margen de contribución, ¿cuánto representa de las ventas? $44.53%. Si sumamos los tres elementos, nos debería dar el 100%. Y de esa forma calculamos lo que nos está pidiendo el ejercicio. Regresamos a nuestro PPT. ¿Qué es el punto de equilibrio? Llamado también punto muerto o umbral de rentabilidad. En el ámbito de las finanzas hace referencia al nivel de ventas con la cual la empresa es capaz de cubrir sus costos variables y sus costos fijos, pero no va a obtener ganancia, tampoco va a obtener pérdida. Su resultado antes de impuestos va a ser 0. En este caso, cuando calculamos el punto de equilibrio, vamos a tener que considerar, obviamente, los ingresos y todos los costos y gastos fijos y variables, incluyendo los gastos financieros. ¿Para qué? Para que podamos obtener como resultado 0. Ese resultado es la utilidad antes de impuestos, la UAI, utilidad antes de impuestos. Si queremos representar de forma algebraica, tenemos punto de equilibrio, va a ser igual a precio de venta unitario menos costo variable unitario por cantidad, todo esto menos costo fijo. Me debería dar igual a 0. Algunos requerimientos de procesos administrativos para alcanzar el punto de equilibrio vienen a ser control permanente de inventarios. En este caso, ¿por qué es importante controlar permanentemente los inventarios? Porque con ello vamos a saber cuánto de materia prima, cuánto de materias auxiliares, envases, embalajes, etcétera, se están usando en la producción.
y vamos a poder determinar cuánto es el costo con exactitud, ¿no? Los costos variables y los costos fijos. Luego, separación de los costos en fijos y variables. Esto es fundamental. Usualmente las empresas que no llevan el costeo variable o directo no tienen implementado la separación o la discriminación de sus costos en fijos y variables. Por lo tanto, tendremos que realizar esa separación a fin de poder determinar nuestro punto de equilibrio. Esto es fundamental. Eso. Luego, determinar la utilidad por unidad de producción. Obviamente tenemos que llevar a nivel unitario y después también llevar a nivel total. Determinar el nivel de operaciones necesarios para cubrir todos los costos. Cuando nosotros queramos hallar nuestro punto de equilibrio, tenemos que calcular todos los costos y todos los gastos en los cuales incurre la empresa para poder determinar adecuadamente nuestro punto de equilibrio. Evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. Una vez que nosotros hemos calculado el punto de equilibrio, podemos hacer proyecciones con diversos escenarios, con diversos volúmenes de venta. Si vendo, no sé, 10.000 unidades, ¿cuánto voy a tener de ganancia? Si vendo 15.000 unidades, ¿cuánto voy a tener de ganancia? Si vendo 30.000 unidades, ¿cuánto voy a obtener de ganancia? Entonces tenemos que hacer nuestras proyecciones y simulaciones a partir de nuestro punto de equilibrio. Aquí tenemos algunas fórmulas de nuestro punto de equilibrio, las cuales nos van a servir mucho para desarrollar los diversos ejercicios que vienen a continuación. Las fórmulas, digamos, centrales son estas dos. Punto de equilibrio en unidades monetarias. Esta nos va a ayudar a calcular cuántas unidades debo yo vender, en volumen de unidades debo yo vender para estar en el punto de equilibrio. Y la otra fórmula que está en el lado derecho, que es el punto de equilibrio en unidades vendidas. Esta me va a dar la idea de cuántas unidades yo debo de vender para estar en mi punto de equilibrio. En la fórmula de la izquierda, ¿cómo calculo? Punto de equilibrio va a ser igual a costos fijos dividido entre 1 menos costo variable unitario entre precio de venta unitario. Y me va a dar la cantidad de venta en unidades monetarias. La fórmula de la izquierda me da la cantidad de ventas en unidades monetarias. Y la fórmula derecha me da la cantidad de ventas en unidades físicas. La fórmula esta es costos fijos entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Luego, tenemos a continuación las siguientes fórmulas. Cálculo de punto de equilibrio con utilidad deseada. ¿Qué es la utilidad deseada? Es la utilidad que el inversor o el socio desea recibir una vez que se han deducido de los ingresos todos los costos, los gastos, etc. Entonces, en este caso, punto de equilibrio va a ser costos fijos más la utilidad deseada entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Tengo que hacer hincapié en que la utilidad deseada, en este caso, es una utilidad antes de intereses e impuestos. Luego, cálculo del margen de utilidad y punto de equilibrio. En este caso, margen va a ser igual costo fijo entre costo variable. Nota, costo variable va a ser igual al costo variable total. En esta fórmula, costo variable se refiere al costo variable total. Pasamos a la siguiente fórmula. Punto de equilibrio va a ser en unidades monetarias. Costo fijo por
1 más margen, todo esto dividido entre margen. Punto de equilibrio va a ser igual, costo fijo por 1 más margen dividido entre margen. Y luego tenemos el cálculo de las ventas en unidades monetarias cuando nos den ciertas características o ciertos datos en el problema. En este caso tenemos una fórmula que no es muy usada, pero nos va a ayudar a resolver algunos problemas que tengan los siguientes datos, ¿no? Ventas va a ser igual a costo fijo más capital de trabajo por tasa de inversión más costo fijo por tasa de inversión. Todo esto multiplicado por 1 más el margen. Y todo esto dividido entre margen menos tasa de inversión. Como podemos ver, para resolver esta fórmula, necesariamente necesitamos costos fijos, necesitamos capital de trabajo, necesitamos tasa de inversión. Bien, realizamos un pequeño break y retomamos, por favor. Compañeros, va a haber break de 10 minutos.